Días, iglesia, ¿cómo están? Y les quiero compartir que estoy sumamente emocionada por compartir este tema y le decía a mi esposo anoche, a pesar de que tuve la bendición de crecer en la iglesia y he estado toda mi vida sentada en las sillas, en las bancas de algunas iglesias, bajo algunos pastores, bajo muchos maestros, disfruté mucho el estudio del tema que vamos a estar estudiando esta mañana porque el Señor siempre se revela a sus hijos, ¿no? A través de su palabra y la palabra es viva y el Espíritu Santo está trayendo una revelación constante a nuestra vida y entonces dije yo, bueno, Señor, si así lo hiciste conmigo, te pido que así lo hagas con el resto de mis hermanos que van a estar ahí esta mañana. Así que disponga su corazón, disponga su mente. Les sugiero que tome notas porque me interesa mucho que usted tenga esta cronología desde el día de hoy y lo que vamos a estar escuchando el viernes y obviamente la gran culminación el próximo domingo para que tenga un entendimiento más profundo de cómo sucedieron estos hechos tan importantes y tan relevantes en la vida de los cristianos desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, en la vida de usted, en la vida mía, ¿ok? Entonces, bueno, comenzamos sin más preámbulo y no tengo título para el mensaje de esta mañana porque el nombre se cuenta solo. Vamos a estar hablando de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Y entramos al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Este va a ser nuestro pasaje central de donde vamos a estar desmenuzando cada verso. Todavía no me lo pongan, espérenme. Y este es un momento monumental en la historia de nuestro Señor. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios registran este evento. Usted lo puede encontrar en Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19 y en Juan 12. Este es el evento que solemos llamar la entrada triunfal o también se le llama Domingo de Ramos. Y es una cronología más precisa de esta semana en la vida de nuestro Señor, ubicaría realmente este día en el lunes. No nos vamos a meter mucho en tecnicismos, pero si usted quiere hacer este paréntesis en sus notas, para sincronizar de una manera más armónica los 4 evangelios, la entrada triunfal de nuestro Señor sucedió el día lunes. Y lo ubicaría en el lunes, que es el segundo día de la semana de la Pascua. Pero este momento muy conocido en la vida de nuestro Señor, cuando entra a Jerusalén con todas las alabanzas y todos los hosanas del pueblo, lo aclaman como rey y Mesías. Es una parte familiar de la tradición cristiana, incluso en la revelación bíblica. Pero lo que realmente está ocurriendo ese día merece una mirada muy, muy de cerca. Y aquí Juan nos ayuda con esto. Y aunque en la superficie parece que es un día triunfante, de aclamación, de fiesta, de celebración, exactamente lo que el Señor podía haber esperado después de un intenso y arduo ministerio de 3 años, después de haber nacido de una virgen en la pequeña o pequeño pueblito de Belén, hace 33 años, como lo habían predecido los profetas. Parece que finalmente se iba a realizar lo que muchos estaban esperando. Pero como todos nosotros sabemos, los hosanas se acabaron muy rápido. De hecho, nuestro Señor hizo mucho para terminar con esta celebración. ¿Por qué? Porque pronto esto se iba a terminar. Para el viernes, este mismo pueblo clamaba para liberar a Barrabás y pedía que crucificaran a aquel a quien habían proclamado como rey solo unos días antes. Pero antes de llegar a eso, vamos a retomar la historia en este tradicional día triunfal en el que nuestro Señor entra a Jerusalén. Entonces entramos con el pasaje central en Juan 12, de los versos 12 al 17. Vamos a estar leyendo en la Reina Valera. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho.
Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Muy bien. Entonces, este pasaje marca la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que se ha denominado como el Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, y es uno de los pocos episodios de la vida de Jesús que está registrado en los 4 evangelios. Como ustedes saben, cada uno de los evangelios tiene ligeras diferencias o discrepancias en cuanto a eventos según el ojo, según la perspectiva de la persona que lo escribió, ¿verdad? Y mediante este acto Jesús se presentó de manera oficial a la nación como el Mesías y el Hijo de Dios. El Sanedrín, que es el Sanedrín, era el tribunal supremo judío y otros líderes judíos querían asesinarlo, pero no durante la Pascua, porque tenían miedo de agitar a las multitudes que lo seguían. Y esto lo encontramos en Mateo 26, del 4 al 5. Dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. 5. Pero decían, no durante la fiesta de la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. El Sanedrín, los líderes judíos ya tenían planeado matarlo, pero como no querían traer mucho alboroto y mucha atención, ellos estaban evitando que sucediera durante la Pascua. No obstante, Jesús entró en la ciudad en el tiempo exacto y preparó todo de antemano para que sucediera precisamente, ¿cuándo? El día de la Pascua. Es decir, en el día en que los corderos eran sacrificados. Iglesia, hay mucha significancia en la manera en que el Señor preparó todo de antemano, al minuto, al segundo exacto, como debía de suceder la semana de la pasión de nuestro Señor Jesús. No es una coincidencia, no es que los hechos así se dieron y se fue desenvolviendo la historia y bueno, cayó este día. No. En el plan del Señor estaba, y ahorita vamos a entrar a ese pasaje que está en Hechos, estaba predestinado desde la eternidad que cuando muriera el siervo sufriente iba a suceder de esta manera. ¿Okay? Entonces dice la escritura en 1 Corintios 5:7. Discúlpenme, yo soy una de las que anda mal de la garganta. Dicen, limpie la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Esto sucedió en el tiempo perfecto de Dios. También lo vemos en Juan 7:30. Otra vez dice, entonces procuraban prenderle o aprenderlo, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿En cuántas situaciones estuvieron estos líderes religiosos muy molestos en contra de Jesús? Y dice la Biblia una y otra vez, estaban a punto de prenderle y querían echarle mano y querían matarlo, pero nos dice la Escritura, todavía no había llegado su hora. Y en el momento preciso que estuvo dispuesto desde la eternidad, Jesús se presentó para morir. Juan 12:23 nos dice de la siguiente manera. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto es en el mismo pasaje de la entrada triunfal en Jerusalén. Muchas gracias. Y en cuanto esto sucede, Jesús hace esta declaración. Ahora sí llegó la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Después tenemos en Juan 10, del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Acuérdense que por más alarmante, por más ofensivo o molesto que nos hubiera resultado a nosotros presenciar estos eventos que se desencadenaron la última semana de vida de nuestro Señor, esto ya estaba predicho. Y el Señor se lo había anunciado a sus discípulos, y si se acuerdan en un pasaje, hasta el mismo Pedro lo quiere amonestar y decirle, no, Señor, ¿cómo que vas a morir? Eso no puede ser. ¿Y qué le dice el Señor? Te reprendo, Satanás, apártate de mí. Porque el Señor lo sabía, Él había venido a morir y tenía la autoridad. Y Él, ¿se acuerdan que también vuelve a decir, en 3 días
volveré a construir este templo que ustedes van a destruir. Y por último, les estoy compartiendo todos estos versos para que vean cómo el Señor, todo desde el Antiguo y Nuevo Testamento, junta la historia para que todo sucediera tal y como ellos desde la eternidad, la Trinidad juntos lo habían planeado. Está en Hechos 2:23. Dice, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Otro detalle importante en este evento se encuentra en el verso 13 del capítulo 12 de Juan, donde dice que tomaron hojas de palmeras. Las palmeras de dátiles abundaban y todavía crecen hoy en la región de Jerusalén. Y cerca de 2 siglos atrás, la costumbre de agitar o mover así las palmas se había convertido en un símbolo nacionalista que advertía la venida de un libertador mesiánico. Iglesia, este pueblo estaba esperando ser liberado ¿de qué? De Roma. Pero este pueblo no quería ser liberado de su pecado. Veían a Jesús como un líder revolucionario o político y era por eso la algarabía por la que lo recibieron de esta manera. Pero el Señor Jesús sabía que los corazones de esas personas no anhelaban un salvador de su pecado. Hosana, dice en el versículo 13. ¿Qué significa la palabra Hosana? Esta palabra es una transliteración de una palabra hebrea que significa danos salvación ahora. Pero ellos decían Hosana para la liberación de la opresión de Roma, no de la opresión de su pecado. Y era una expresión utilizada para aclamar o alabar, según lo dice el Salmo 118:26. Yo no lo puse en el bosquejo, pero lo leyó Carlos al inicio de nuestro servicio. Y todos los judíos conocían este pasaje porque este salmo era parte de algo que se le conocía como el Jalel. ¿Qué era el Jalel? Era una oración judía de alabanza y acción de gracias que se encontraba en los salmos del 113 al 118. Y el pueblo judío recitaba y cantaba estos salmos y estas alabanzas en los días de la Pascua. Entonces este pueblo ya conocía estos salmos. Y lo cantaban en el templo cada mañana durante la fiesta de los tabernáculos, especialmente durante la Pascua. Nos pasamos a los versículos 14 y 15 del mismo capítulo 12 de Juan. Y los evangelios sinópticos brindan aquí mayor información sobre la elección del pollino. El pollino era el burrito o el asnito donde el Señor decidió entrar. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Son Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es un evangelio sinóptico. Y son denominados así porque presentan una visión similar de la vida y el ministerio de Jesús, destacando similitudes en la narración y el orden de los eventos, a diferencia del evangelio de Juan, que tiene una perspectiva más teológica y simbólica. Los sinópticos se enfocan en la historia cronológica y la vida pública de Jesús. Entonces, por eso nos vamos a trasladar al libro de Mateo 21, del 1 al 7, donde vamos a ver el relato mucho más detallado de cómo fue la elección de este burrito. Y le voy a decir pollino o burrito, ¿por qué? Porque es importante destacar que era un burrito joven, no sé cómo se le puede decir, creo que es pollino el nombre para llamarle a la cría del asno. Entonces dice de la siguiente manera, del 1 al 7, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ellos. O sea, todavía estaba con su mamá. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó
encima. Entonces aquí vemos que esto concuerda en que Jesús planificó con intención de presentarse a la nación de esta manera para dar cumplimiento a la profecía que se encuentra en Zacarías 9:9. Y lo vamos a leer. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se fijan la exactitud con la que el Señor cumple la profecía que fue dada muchísimos años atrás por medio del profeta Zacarías? Y esto fue el domingo. Ese mismo día la gente se reunía en Betania deseando ver a Lázaro y a Jesús. ¿Por qué querían ver a Lázaro? Jesús lo acababa de resucitar de entre los muertos. Discúlpenme. Entonces, está la gente, el algarabía, el alboroto, lo resucitó después de, creo que llevaba 3 días muerto, 4 días, ya apestaba, dice la historia, ¿no? Que las hermanas se alarman y no quiten la piedra porque va a salir una peste que no podemos. Y el Señor le dice sal y sale Lázaro y toda la gente se reúne, ¿no? Y otra vez el Sanedrín, los líderes estos religiosos, súper enojados queriendo matarlo. Entonces llegamos al lunes. El lunes lo vamos a poner así en nuestra cronología. En el verso 12 dice, el día siguiente una gran multitud había venido a la fiesta y al oír que Jesús venía a Jerusalén, entonces Jesús se traslada de Betania hacia Jerusalén y nos vamos a detener un momento y decir que esto es un cambio muy dramático, muy, muy dramático. Hubo ocasiones antes en que querían coronar a Jesús como rey, pero él no lo permitió. En el capítulo 6 de Juan, después de que acababa de alimentar a más de 25,000 personas en Galilea, en el verso 15 dice Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y después, más adelante en el capítulo 8, Jesús entra en el templo en Jerusalén y enseña. Y tenemos en Juan 8:20 otra situación similar. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Así como ya lo querían matar, también estaba otro grupo de personas que en 2 o más ocasiones lo habían tratado de coronar rey, pero no era su hora. Entonces a veces él mismo se alejaba, a veces eran detenidas estas personas y en ocasiones sin duda fue por intervención divina, porque aún no era su hora. Pero vamos a ver el verso 23 otra vez del capítulo 12, que dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado. Ahora es su hora, y era su hora porque era la hora de Dios. Así que vamos a entender esto. Jesús crea una manifestación, Él crea todo esto. Él lo prepara todo intencionalmente, preparó la escena al resucitar a Lázaro, luego viene a Betania, en el lugar donde fue ese milagro. Días o quizás unas semanas después se quedó allí para atraer a más multitud. El Señor todo esto lo tenía fríamente calculado. ¿Okay? Sabía que iba a causar este alboroto porque acababa de resucitar a Lázaro y regresa a la ciudad donde sucedió este milagro. Entonces ya viene una multitud siguiéndolo. Entonces atrae esta multitud, ya sea para que lo vean a él o para que lo vean a Lázaro, para que vean a Lázaro. Y entonces empieza a fortalecerse el testimonio de ese milagro. Más gente empieza a hablar de lo que ahí sucedió. Deliberadamente se coloca en una situación para atraer a la mayor multitud posible. Y el domingo una gran multitud llega a Betania y llena ese pequeño pueblito. Y luego otra multitud llena la ciudad de Jerusalén. Aquí están sucediendo 2 eventos simultáneamente. Hay una multitud en Betania que están asombrados con esto que sucedió y quieren ver a Jesús y quieren ver a Lázaro y qué pasó y cómo fue. Y ya me imagino yo a lo mejor estas conversaciones no están en la Biblia. A mí me gusta irme nomás como
un pequeño paréntesis y preguntarle a Lázaro, Lázaro, ¿dónde estuviste estos 3 días, 4 días que estabas muerto? ¿Viste la luz? ¿Viste el túnel? ¿Dónde andabas? Imagínense ustedes que eso sucediera en un tiempo moderno. Estuvieron todas las redes sociales, ¿verdad? Pero ahí no había. Así que Jesús encargó que esta multitud llegara y se empezara a armar esta algarabía. Y mientras empezaba a juntar un grupo de personas también en Jerusalén. Entonces, estamos hablando de cientos de miles de personas, cientos de miles en esa ciudad durante la temporada de la Pascua. Y Jesús quiere generar el entusiasmo de las masas, sí, él lo quería, no fue accidental. Quiere no solo ser recibido como rey, aunque sea una fe superficial. Y esa, por favor, ahí subráyelo, fe superficial. Sino que también quiere exacerbar, o sea, aumentar, agitar, empeorar la furia de los líderes de Israel. ¿Para que en contra de sus propios planes, terminen crucificándolo en el día exacto que Dios lo había determinado? ¿Se acuerdan que leímos ahorita en Mateo que decían ellos, no lo vamos a hacer porque se nos va a alborotar la gente, no lo vamos a hacer en la Pascua? ¿Y cuándo lo crucificaron? Pascua. Porque no era como ellos lo querían, era como el Señor lo había predeterminado. Entonces el Sanedrín no planeaba matarlo cuando la ciudad estuviera llena de peregrinos y él estuviera en el punto más alto de su popularidad. Pero fue así precisamente cuando lo crucificarían, porque ese era el plan de Dios. Porque el Cordero vino a morir. Y con ese trasfondo vamos ahora más cerca a la historia y vamos a recorrerla. Es una historia bastante sencilla que todos podemos decir, ya la conocemos, pero hay muchas cosas ocultas todavía aquí. Primero podemos decir que hay una presentación que el Señor hace de sí mismo. Él viene a Jerusalén, en el verso 12 dice, al venir la gran multitud tomó ramas de palmera y salió a su encuentro y comenzó a gritar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y hay dos multitudes, acuérdense, en esta escena, como dos olas que chocan. Esta es la multitud en la ciudad de Jerusalén que sale a su encuentro cuando él se va acercando. Y luego si nos pasamos al verso 17, está la multitud que estuvo con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Y daban testimonio. Eso es una parte importante. Si daban testimonio es porque ellos estuvieron allá. Entonces por eso también la multitud salió a recibirlo porque habían oído lo que él había hecho. Así que tenemos una multitud en Jerusalén saliendo a su encuentro y otra multitud que aparentemente estaban en Betania y lo venían siguiendo hacia Jerusalén. Entonces hay multitudes acercándose de ambos lados. Imagínense esta escena, cientos de miles de personas, unos por acá y otros por acá. Y para reconstruir esto, y sin entrar en muchos detalles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan coinciden. Jesús salió de Betania ese lunes por la mañana. Probablemente se hospedó con María, Marta y Lázaro, no lo dice, pero nosotros lo intuimos, como lo había hecho anteriormente. Ellos eran sus amigos muy, muy queridos. Y recordemos cuán cercano era Lázaro, que incluso Jesús fue la única muerte que lloró, aunque sabía que él mismo lo resucitaría. Así que probablemente se quedó en casa de ellos, habiendo cenado el día anterior en la casa de Simón. Por la mañana del lunes partió y se acercó al Monte de los Olivos. Cuando comenzó su viaje, le pide a 2 de sus discípulos que hagan algo y les dice, vayan a la aldea que está frente a ustedes y hallarán una asna atada a un pollino, desátenlos y tráiganmelos. Entonces los discípulos llegan a este lugar, llegaron a la casa correcta, vieron exactamente lo que Jesús les había dicho y encuentran los 2 animales, comenzaron a desatarlos y sale el dueño de los animales y les dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se llevan a los animales? ¿Recuerdan la respuesta que ellos tenían que dar? Porque el Señor los necesita. Y esto nos indica que el dueño de los animales conocía al Señor, porque ellos no dijeron Jesús, dijeron el Señor los necesita. Y no necesitaron explicar más. Hay buenas razones para pensar que este hombre era un seguidor de Jesús dispuesto a lo que fuera necesario para servirle. Y los discípulos entonces, después de conseguir a los animales, se quitaron sus mantos exteriores que usaban en la mañana en la montaña y los pusieron sobre el pollino, sobre este asno y sobre su madre y se los llevaron a Jesús.
Y aquí nomás vamos a hacer una anotación del tiempo y la acción deliberada de Jesús durante estos eventos. Tenemos el día domingo en Juan 12:1, que dice que las multitudes se reunían en Betania para ver a Jesús y a Lázaro. El milagro de la resurrección actúa como un imán, atrayendo testigos y despertando expectativas. Después el día lunes en Juan 12:12 dice, Jesús orquesta su entrada pública en Jerusalén. Esto no es una reacción a la euforia de la multitud, es su presentación planeada. Jesús no decide entrar a Jerusalén a causa de que la gente lo aclamaba. Él ya lo tenía planeado de esa manera. Esto es dramáticamente diferente de los tiempos anteriores en su ministerio, como leímos ahorita, las ocasiones en que trataron de coronarlo rey, pero no había llegado su hora. Él evitó la glorificación prematura. Pero ahora en Juan 12:23, él declara, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y vamos a adentrarnos un poquito en esta parte que aunque muy corta es muy importante y es el grito de Hosana de las multitudes y su correlación con el Salmo 118. Hosana, sálvanos ahora, es una súplica del Salmo 118. Parte de, como decíamos ahorita, ¿cómo se llamaba esta alabanza que se hacía en las fiestas? Se llamaba Jalel, con H-L-L-E-L. Y esto se recitaba en las fiestas de la Pascua, así que no solo están citando las escrituras, lo están haciendo dentro del flujo del ritual de la semana. Para ellos era habitual hacer esto cada año. Y lo llamaban Hijo de David. Y esto se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, no lo vamos a leer ahora, creo que el pastor lo tocó brevemente en semanas anteriores, cómo viene del linaje de David, nuestro Señor Jesucristo. Y lo reconocen como el Mesías, pero es un reconocimiento superficial. Esperaban la liberación de Roma, pero no la salvación de su pecado. En el versículo 16, otra vez de Juan 12, estas cosas sus discípulos no las entendieron al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, ¿cuándo fue Jesús glorificado? Una vez que resucitó e iba a ascender al cielo. Entonces recordaron que estas cosas estaban escritas de él y que le habían hecho estas cosas. No lo entendieron cuando estaba sucediendo. Solo tengo que decirlo de esta manera. Eran actores ignorantes en su propia historia. Estos discípulos fueron parte de la historia, fueron actores esenciales, estuvieron muy de cerca, pero no entendían nada de lo que pasaba. Jesús incluso en sus enseñanzas con parábolas se quedaban los discípulos todavía como de a 6. Y el mismo Juan, acuérdense que cuando ellos escriben estos libros, esto ya sucedió. Entonces están dando un vistazo al pasado y recordando. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo el mismo Juan dice, no lo entendíamos hasta que lo vimos ascender al cielo. ¿Okay? Entonces, si usted tampoco lo entiende, no se preocupe, ahorita lo vamos a ir entendiendo. Eran actores ignorantes en su propia historia, pero no nos podemos sorprender. Habían sido ignorantes durante mucho tiempo y no entendieron muchas cosas. No entendían por qué él hablaba de morir. Y en varias ocasiones se representa así en sus conversaciones con sus discípulos. Cada que él decía, me van a prender y voy a morir y en el tercer día voy a reconstruir el templo. Ellos, no, Señor, ¿por qué vas a morir? No, no tiene que ser de esa manera. Incluso, otra vez, a Pedro lo tuvo que reprender. Y él decía, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, tengo que hacer lo otro, es parte de mi humillación. Cuando él está lavando los pies de sus discípulos, otra vez, ¿qué le dice Pedro? Señor, no laves mis pies, yo debería lavar tus pies. Y Jesús le contesta, tengo que hacerlo. Porque el Hijo del Hombre, a ver, niños de Pushridge, saquen sus versículos de memoria, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Okay? Y ellos no lo entendían. Yo me imagino en la cara perpleja de ellos, confundidos, viéndose unos a otros, porque ellos sabían que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo acababan de declarar unos días antes. ¿Por qué, Señor, haces estas cosas?
Cuando él dijo, me voy, entraron en pánico. Y Felipe le dijo, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas y no sabemos cómo llegar ahí. Imagínense, ahora nosotros que tenemos la revelación del Espíritu Santo en la Biblia, pues tratamos como un poco de entender, ¿verdad? Estas cosas, pero imagínense, usted transpórtese al tiempo actual cuando esto fue dicho. ¿A dónde vas? Incluso en el capítulo 1 de Hechos todavía estaban perdidos en la oscuridad acerca del reino y decían, ¿vas a traer tu reino ahora? ¿Está llegando ahorita o cuándo? Así como dicen los niños, ¿ahorita es cuando, ya o al rato? Así preguntaban ellos. ¿Sí? Y esto no tenía sentido para ninguno de ellos, o sea, ni para los más cercanos. Y acuérdense quién era Juan, el que está escribiendo toda esta historia. Él se denomina el discípulo amado, ¿no? El que más amaba a Jesús. Él tampoco entendía. Y eso que estaba pegadito y no se le despegaba. Y dice la Biblia que hasta se le dormía en el pecho, pero no lo entendía. Y era muy confuso para ellos hasta cuándo. Hasta que fue glorificado. ¿Por qué? Porque entonces todo empezó a tener sentido. Porque antes de su glorificación, ¿qué había hecho él? ¿Qué hizo Jesús? Había vuelto al Antiguo Testamento y les había enseñado sobre él mismo en el Antiguo Testamento. Y les había enseñado, acuérdense de los caminantes de Maús, estuvieron en esa predicación, Lucas 24, también dice la Biblia que tenían sus ojos velados, no entendían. Y luego en el aposento alto, la noche de su resurrección, explicó las profecías del Antiguo Testamento otra vez, las que él había cumplido en su muerte y resurrección, y entonces empezó a tener sentido. ¿Okay? Y luego en Hechos 2, justo después de haber ascendido, el Espíritu Santo viene y con el curso del Antiguo Testamento que él les dio y con la llegada del Espíritu Santo, recordaron todas las cosas que ya estaban escritas de él. Uno, empiezan a entender el Antiguo Testamento, luego cuando viene el Espíritu Santo es cuando la historia realmente empieza a acelerarse un poco en el entendimiento de ellos. Juan está mirando hacia atrás mientras está escribiendo lo que está pasando y él mismo dice, no lo entendimos. Estábamos atrapados con la multitud nosotros también. Estábamos atrapados en el entusiasmo, estábamos atrapados con la fiebre del Mesías, esta aparición mesiánica, nuestro libertador. Y nunca entendimos hasta que miramos atrás después de su glorificación y comenzamos a comprender lo que él había dicho. A lo largo de toda la semana, fíjense, estos hombres van a seguir bien confundidos. Empieza en este día, pero le pido que no se pierda el viernes y el domingo para que usted entienda esta cronología de todos los hechos que se dieron de una manera planeada y muy, muy calculada. Estaban muy, muy confundidos. Incluso sus propios seguidores más queridos están confundidos. La multitud se describe en los versos 17 y 18. Están ahí, como leíamos antes, están ahí curiosos, están ahí dando, sí, testimonio de lo que había hecho Jesús con Lázaro, pero están fascinados. ¿Pero por qué están ahí? Porque les interesa la teología de Jesús. Porque querían ser perdonados de sus pecados y liberados y de recibir salvación. Dígame sí o dígame sí. No. O sea, lo que usted ve ahorita en las campañas esas de milagros y así, eso no es nuevo. Aquí lo vemos. Esas multitudes estaban ahí por los milagros, por las cosas sobrenaturales que vieron, porque alimentó a 25,000 personas de una manera milagrosa. Eso siempre ha jalado a las multitudes, iglesia, no es novedad. No estaban ahí por Jesús, por quién era Jesús. Ellos no tenían revelación que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ellos eran atraídos solamente por lo sobrenatural, eran falsos seguidores y buscaban solamente las emociones. Tan es así que el viernes ya estaban liberando al asesino de Barrabás y decían a Jesús, crucifícale. ¿Cuánto les duró esta algarabía, este refuego que sentían? 4 días, a lo mucho, 4. ¿Sí? Entonces, era una multitud
que su fe era voluble. Bueno, o más bien no tenían fe. Y los fariseos también dice aquí en el pasaje que estaban enojados. En el versículo 19 dice, entonces los fariseos se decían unos a otros, ves que no haces nada bueno, lo que tratas de detener no está funcionando, no tiene ningún efecto. Ellos estaban viendo estas multitudes y se enojaban más y más y más, porque lo que ellos habían tratado de detener solamente estaba creciendo. Esto era un acto accidentado, que ellos estuvieran enojando tanto. No, era necesario que la tensión entre los líderes religiosos y Jesús creciera y creciera y creciera y creciera. ¿Para qué? Nos devolvemos a lo que decíamos al principio, para que lo mataran en la Pascua. Lo que ellos no querían, el Señor lo llevó a cabo. Entonces, el mundo ha ido tras él, dice también ahí en Juan 12. Es una declaración muy importante porque demuestra el impacto masivo de Jesús en un nivel superficial para las personas que solo buscaban experiencias y eventos sobrenaturales. Las mismas personas gritaron por su crucifixión unos días después. Y esto es un testimonio de la fe superficial. Y lo vamos a leer en Juan 19, del 14 al 16. Dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, esto es cuando Jesús ya fue arrestado, y les dice, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, fíjense, Pilato, esa es una pregunta retórica, Pilato sabía y les dice, ¿a su rey quieren que crucifique? Porque Pilato sabía lo que había sucedido en Jerusalén en la entrada triunfal el lunes. ¿A su rey quieren que se crucifique? Y ellos respondieron, pero más los sacerdotes, no tenemos ningún otro rey más que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Pilato, acuérdense, en la historia él decía, yo no encuentro ninguna falta en este hombre, pero la gente y la multitud estaban empeñados, estaban muy molestos y ellos seguían gritando, crucifícale. Entonces Pilato, queriendo él a ver si cambiaba la respuesta de ellos, a su rey quieren que crucifique. ¿Y qué le dicen ellos? Nosotros no tenemos ningún rey más que César. Qué rápido les acabó la fe. Qué rápido las emociones, esa superficialidad de experiencias sobrenaturales se esfumó. Y quisieron liberar a un asesino llamado Barrabás. Y regresamos a Juan 12, pero nos vamos a saltar a los versículos 20 y 21. Dice, había ciertos griegos, en otra versión dice gentiles, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hasta ahí, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es algo que se puede pasar por alto muy fácil en la lectura de este pasaje, pero aquí hay una clave. Es uno de los misterios que el Señor revela cuál era el plan para su iglesia. Acuérdense que los gentiles eran nada al lado de los judíos. ¿Okay? Y si usted está viniendo los miércoles a los estudios, yo sé que tiene el sello de que se sabe esa historia y donde el mismo Pablo dice, ¿verdad? En Gálatas ya no hay judíos ni gentiles, pero en ese tiempo los gentiles ni siquiera podían adorar dentro del templo. Ellos tenían como un lobby así afuerita o en la entrada, pero no donde estaba la adoración congregacional junto con los judíos. Ellos no eran permitidos estar cerca de ahí. Entonces, el rechazo de Israel hizo que Dios se volviera de los judíos hacia los gentiles. Y aquí hay un adelanto de lo que conocemos ahora como la iglesia. Y no sabemos quiénes eran estos gentiles que están aquí hablando la historia, pero eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Eran prosélitos, quiere decir que no habían sido circuncidados. Y había, por cierto, en el templo un atrio para ellos. Ellos estaban a un lado, no se podían mezclar. Así que estaban Felipe
Y dice aquí, ¿quién era el otro? Perdón, Andrés. Y entonces ellos les dicen, queremos ver a Jesús. Estos no eran el pueblo de Dios, eran gentiles. Entonces dice la Biblia que Felipe y Andrés van con Jesús y le dicen, imagínense en estos cientos de miles de personas qué tan difícil era llegar a Jesús, caminando entre la multitud. Pero estas personas se acercan a los discípulos llevan el mensaje, no sabemos qué sucedió después, si lo pudieron ver o no, pero esto nos lleva a un pasaje que está en Juan 6:37, donde dice, todo el que venga a mí, no lo echaré fuera, no lo rechazaré. Así que tal vez lo que tenemos aquí es una pequeña escala del comienzo de lo que hoy todos somos parte. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Usted y yo somos gentiles. Aunque usted haya ido a Israel y se haya cambiado el nombre, usted no es judío. Si se bautizó otra vez en el Mar Muerto o en el Jordán, usted no es judío de todos modos, usted es gentil igual que yo. Pero dice la Biblia, dice Pablo en repetidas ocasiones, ya no hay judíos y gentiles. La iglesia es solamente una. ¿Ok? Entonces, vamos a orar.